Ya estamos de regreso en esta cabina de control, Radio Impacto de Dios, 97.9, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para todo el mundo. Y bueno, hoy Dios nos ha dado compartir un tema precioso, cuyo título es El tiempo, un recurso invaluable. Y bueno, está sustentado en la palabra en el Salmo número 39 y versículo 4, que dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Padre Santo, que usted sea haciendo correr su palabra velozmente a los cuatro vientos, Dios nuestro, que en todos los corazones, y pueda edificar y pueda llevar una reflexión a la vida de cada uno de ellos, Padre, y también nuestra, de cuán importante es el tiempo en nuestra vida, el que usted nos asigna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bien, hermanitos, bien, radio oyentes, todos los radioescuchas puedan ser edificados con esta palabra, cuyo título es El tiempo, un recurso invaluable. Bueno, el tiempo tiene en realidad varias acepciones, ya que se usa en la mecánica, por ejemplo, para ver las fases de un motor, explosión o combustión interna, pero también el tiempo atmosférico, tiempo musical, tiempo gramatical, pero no nos referimos a esta clase de tiempo, sino al tiempo que Dios da. Él nos provee. Dios es misericordioso y nos provee la vida, nos provee talentos, nos provee de posesiones, de finanzas, pero también de tiempo. Y todos los seres humanos tenemos un tiempo, y todos nacemos y todos morimos conforme la palabra, y durante ese tiempo se nos da a modo de que nosotros aprendamos sabiduría y aprendamos a administrarlo. Esto nos lo dice el libro de Proverbios, nos habla de este tiempo también en Proverbios 24, vemos esto, 24 del Proverbios 24, en los versículos 30 al 34 nos dice lo siguiente. Habla de un campo del hombre perezoso. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, como hombre armado. Aquí nos habla de una persona perezosa que no ha aprovechado el tiempo. Bueno, el tiempo siendo un recurso invaluable, pues el ser humano, conforme al libro de Salmos, capítulo 90, pues tiene un término de vida. Y pues quiero compartirles esta reflexión sobre la edad nuestra, sobre lo que Dios nos permite en su misericordia vivir. Dice el capítulo 90 y versículo 12 en el libro de Salmos:
enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y bueno, el hombre por lo regular vive aproximadamente 70 años y los más robustos, los más fuertes, los más sanos llegan a vivir 80 años. Esto no fue así en el principio. Hubieron hombres como Matusalén que llegaron a vivir hasta 960 y más años. Y mientras que ya poco a poco se fue deteriorando la calidad de vida y llegó a pasar luego hasta 120. Quizá usted haya escuchado de que todavía puedan vivir algunos ancianos de más de 100 años, tal vez 105, pero ya van quedando demasiados pocos. Y bueno, los demás van siendo ancianos de 90, 95 y va bajando la calidad de vida y por lo tanto ya el ser humano cada vez vive menos años. Pero bueno, tomando en cuenta lo que dice el Salmo capítulo 90 y versículo 10, que dice que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y bueno, estaba yo haciendo unos números, multiplicando los 80 años que la Biblia dice, para ver cuántos son nuestros días, porque déjenme decirles que el tiempo ya no retorna, que el tiempo es único, es un tiempo que se nos da para vivir, y durante ese tiempo cada uno es el responsable del uso que le hace a su vida y a los talentos, posesiones y finanzas que adquiere durante este tiempo. Miren, una persona que vive 80 años, conforme a sus días, si lo multiplicamos por los días del año, que son 365, encontramos que viven 29,200 días. Pero cada día, si ustedes se dan cuenta, y cada semana, y cada mes, y cuando venimos a ver, el año también ya se fue. El tiempo avanza, no se detiene. El hombre tiene una medida de fecha, pero ¿cómo usamos nuestro tiempo? Si tomamos en cuenta que el hombre tiene la necesidad de manera, un término medio, de dormir 8 horas. Entonces, durante su vida, tiene prácticamente, duerme 9,133 horas. O sea que una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Pues los bebés duermen un poquito más, llegan a dormir hasta mediodía, de 10, 11, 12 horas. Pero ya los adultos, jóvenes adultos y ancianos, pues necesitan, para recuperar otra vez sus fuerzas, energías, unas 8 horas aproximadamente de sueño. Y esto le hace recuperarse, quedando así de los 29,000 días, ya solo le quedan ahora unos 18,000. Pero de esos 18,000, si tomamos en cuenta que todas las personas, Dios nos ha dado un trabajo a realizar, entonces nos damos cuenta que también el término medio de trabajo en todas las personas, unos más, otros menos, pero son 8 horas las que también el
la Constitución Política Mexicana propone en su artículo 123, 8 horas de trabajo. Entonces vemos que ahí se va otra tercera parte de la vida del hombre. ¿Cómo administramos lo demás? Cada uno, porque hay tiempo para todo nos da tiempo Dios, y conforme también nos los dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, hay tiempo para todo. Dios nos administró de tal manera que nuestro tiempo podamos nosotros usarlo sabiamente. ¿Cómo usamos nuestro tiempo para que tenga calidad? Porque de otra manera, pues si no sabemos contar nuestros días, pues tampoco traeremos a nuestro corazón sabiduría. Es por eso que se le hace este clamor. El salmista David clama a Dios pidiéndole que le enseñe de tal modo a contar sus días, pues él reconoce que Dios es eterno, y para Dios, pues 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Así que Dios es eterno, y en Él es el autor del tiempo, y en Él no pasa. Él es el principio y el fin. Él habita en la eternidad. Pero al hombre se le ha puesto límite a sus días. Dice la palabra, cuando el salmista habla en el mismo Salmo número 90, le dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí le está reconociendo al Señor su eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Como son, dice, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño nuestros días. Y dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así que hay límite a nuestros días. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y bueno, mientras esos días llegan, Dios nos da consejos y nos invita a aprovechar bien el tiempo. Nos dice en Efesios número 5, capítulo 5 y versículos 15 y 16, que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y bueno, es por eso que ha venido a la reflexión el pensar en el tiempo, que es un recurso invaluable y también un recurso no renovable, porque pues el día de ayer ya no lo podemos recuperar, ni tampoco podemos añadir estatura, a un codo más a nuestra estatura, sino que conforme fuimos diseñados divinamente por la mano de Dios,
entretejidos en el vientre de nuestra madre, así somos. Y el tiempo que se nos predestinó, ese es el tiempo que nosotros vamos a vivir, pero tenemos tiempo para comer. Si tomamos en cuenta que también tiene un valor numérico y que aproximadamente son entre 10, 15 hasta 20 minutos una comida, y si tomamos en cuenta que son 3 comidas principales durante el día, encontramos que hay 1 hora diaria también ahora utilizada en el momento de comer. Si a esto le añadimos que hay que lavarse las manos y que te tardas unos 15 segundos o 30 por lavarte las manos, pero pues uno no puede lavarse las manos una sola vez al día, sino que durante muchas ocasiones durante el día nos lavamos las manos, lo que aumenta el tiempo en que uno pueda estarse lavando las manos, o los 15 minutos que usted y yo usamos, unos más, otros menos, al ir a tomarse una ducha, al ir a bañarse, el de ir también al mingitorio, ir al lugar de evacuación, de defecación, el volverse a asear las manos, entonces esto va ocupando tiempos. Si añadimos también de que pues las amas de casa tienen un trabajo extra en el hogar, en la cocina, el hacer su comida, el que mientras hagan su comida, que hasta tienen que aprovechar el tiempo en que puedan pues lavar los trastes o hacer una actividad anexa mientras se está cociendo, ¿verdad?, la sopa. Y bueno, también lleva un tiempo la lavadora, mientras se lava la ropa, también mientras se trapea o se barre, mientras se chaporrea. Bueno, hay muchas actividades que son alternas a una actividad principal. Por decir, puedo estar haciendo un trabajo y viendo televisión como una medida alterna. Son 2 actividades, una primaria y una secundaria. Puedo estar hablando por teléfono y puedo estar revisando pues el proyecto o el escrito que uno tiene pendiente, u otra actividad contando los blanquillos que se está recibiendo al comprar. O sea que muchas veces personas hacen 2 o 3 actividades al mismo tiempo y pues siempre consume tiempo. Personas que llegan a visitar, personas que pues también hacen viajes, porque vienen los tiempos de refrigerio, de salir fuera de la ciudad, visitar a un ser querido, irse por unos días. Bueno, todo esto requiere de tiempo, y así las diversas actividades que se realizan, los diversos entretenimientos. Y déjenme decirles que también hay pues matatiempos, y que tenemos que ser muy cuidadosos, porque pues de estos tiempos que se pierden, pues que son valiosos, hacen de que haya pereza y de que pronto venga la pobreza por causa de usar inadecuadamente los tiempos, cuando uno no sabe usarlo fructíficamente. Entonces, pues personas que se pasan más del tiempo necesario en una televisión, en el internet, en la tablet o en el celular, en el billar o en una cantina o en un lugar inadecuado. Entonces están consumiendo su tiempo, pero ociosamente, y no están aprovechando conforme la palabra de Dios, que nos aconseja diciendo que con diligencia, sí, que miremos con diligencia cómo andamos, que andemos como sabios, aprovechando bien
el tiempo, porque los días son malos. Por eso necesario es administrar correctamente nuestro tiempo conforme los consejos que Dios nos da para que seamos bendecidos. Usamos nuestro tiempo también conforme la palabra para obedecer a Dios, para buscar a Dios, para congregarnos, o perdemos el tiempo sin ir a una congregación a escuchar la palabra de Dios, yendo a otro lado que no es el correcto, o simplemente, aunque fuese un día de distracción con la familia, pero si no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces no nos puede ser añadido las demás bendiciones. Hay muchos personajes que han tenido mucho éxito en la vida, han sabido administrar su tiempo, pero el tiempo que le corresponde a Dios no se lo han dado. Muchos por ignorancia, porque nunca lo supieron, y algunos otros pues voluntariamente no le han dado el tiempo que le corresponde a Dios, y por eso pues no pueden recibir la bendición completa, y mucho menos en aquel día en el que partan de este mundo, porque entonces no tendrán sembrado nada en el reino de Dios, porque es necesario sembrar así de nuestras posesiones, de nuestros talentos, de nuestras finanzas, de nuestra vida propia, de nuestro tiempo para con Dios, para tener una bonita amistad, una bonita comunión con su Santo Espíritu. La palabra nos invita a que siempre oremos. Orar es derramar el corazón con Dios, es platicar, es tener una profunda amistad íntima con el Altísimo, y también leer su palabra para conocer cuál es su santa voluntad, para también oír su consejo, sus mandamientos, de qué es lo que mejor nos conviene. Pero también nos invita la palabra a ayunar, y todo esto requiere tiempo. Cuando ayunas, entonces permites que tu espíritu crezca y la carne mengüe, los deseos del hombre mengüen y anhele más la presencia de Dios. Por eso el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, ir a entonar cánticos espirituales juntos, los hermanos en armonía, escuchar el mensaje y llenar su espíritu y su alma de la palabra y del consejo de Dios, entonces está haciendo buen uso de su tiempo. Entonces tiene cómo rendir buenas cuentas ante el Altísimo, porque está haciendo un buen uso del tiempo, una buena administración de su vida. Aún escritores que no conocieron de Dios, o bueno, no me es dado juzgar porque no sabemos también si en el final de su vida pudieron haberlo conocido y haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Pero si una persona se gana el mundo y no tiene a Dios, de nada le valió en toda su vida. Pero si recibe el perdón de Dios, si recibe en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, entonces bien valió la pena
haber vivido en este mundo y haber amado a nuestros seres queridos y a todo el mundo y a todos nuestros conocidos. La palabra de Dios nos invita a que nos amemos unos a otros, pero es muy importante recibir y tener una buena comunión con el Espíritu Santo, recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque también personas hablan de Dios, pero muchas veces no tienen el menor conocimiento bíblico, nunca han empleado un tiempo para leer la palabra de Dios, no han empleado un tiempo para congregarse en una congregación donde un pastor pueda leerle la palabra de Dios y aún recibir revelación y explicarlo de tal manera que el pueblo pueda comprender y escuchar la voz de Dios y llenarse de su presencia divina. Pues, por ejemplo, me tocó leer un poema muy bonito, pues es un poeta mexicano, que pues todo mexicano, todo estudiante de secundaria conoce a Amado Nervo. Él en uno de sus poemas me llamó la atención porque escribe, se titula En paz, su poema, y pues él en su poema dice: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida. Y cuando está diciendo muy cerca de mi ocaso, está diciendo muy cerca del final de mi vida o de mi camino. Yo te bendigo, vida. Está bendiciendo a su vida, está bendiciendo a su alma muy cerca de su ocaso. Y pues él mira que al final de su rudo camino, él fue el arquitecto de su propio destino. Dios también nos dice en el en Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19, que pone al cielo y a la tierra por testigos delante de nosotros, que nos da ese libre albedrío para que nosotros hagamos lo bueno o lo malo. Dios dice: pongo al cielo y a la tierra por testigos delante de ustedes, que aquí está la bendición y aquí la maldición. Escoge pues, y aquí la muerte, aquí la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que la bendición, la maldición, la vida, la muerte es la decisión personal que cada ser humano toma para recibir a Dios, para recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre se alegra que recibamos a su Hijo. Y pues entonces, en este caso, Amado Nervo pues está reconociendo que ya cerca de su ocaso él ha recibido pues así noches buenas como noches malas. Una noche es un término de tiempo también, y él lo explica. Él dice que halló sin duda larga las noches de sus penas, pero que estaba consciente que no solo se le había prometido noches buenas, en cambio sí tuvo algunas santamente serenas. O sea, él reconoce en su tiempo que tuvo días buenos y días malos. En la palabra de Dios vemos cómo el apóstol Pablo, él estaba muy consciente día a día de su relación con Dios y sabía que su vida no dependía de él, sino de Dios que lo hizo, y que en él tenía vida y que no le importaba partir, pero estar con Cristo. O sea que sea que estuviera en el cuerpo o partiera, él estaba consciente, y aún pudo decir, cuando ya estaba también en el ocaso de su vida, él mismo dijo:
he peleado la buena batalla, ¿sí? He guardado la fe, ¿sí? Entonces él estaba entendido de que ya su partida estaba cercana y por lo tanto entregado a Cristo Jesús. Muy diferente de este buen poeta mexicano que ciertamente escribe hermoso y es un pensador pues existencialista, es humanista, pero no es suficiente para la salvación el tener conceptos muy bonitos y palabras muy hermosas, sino el hecho de recibir al dador de vida, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo este bonito arte de escribir sin duda será de bendición para su vida. Miren cómo valoraba también Gabriel García Márquez. Él es un escritor colombiano y pues él tenía un concepto de la vida también diferente. Él pues decirle que pues difundió a través de internet una carta de despedida a sus amigos cuando él pues le fue diagnosticado un cáncer linfático allá en 1999. En su carta de despedida, el escritor ya se había retirado de la vida pública por razones de su salud, que estaba desmejorada, y pues se consideraba a sí mismo en esa carta como un juguete de trapo. Y en sus últimos meses de vida, reflexionó en su carta diciendo que si por un instante Dios le regalaba otro trocito de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Dijo que en adelante pensaría cada palabra que dijera, daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más, porque había entendido que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Y bueno, tenía muy buenos deseos. Él dijo que si Dios le obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, dejaría al descubierto su alma, es decir, sería ya sincero para con Dios, para con los demás, para sí mismo. Y dice que a los hombres les animaría a estar enamorados de la vida, siempre sin temer la edad en que se hallasen. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. En su reflexión dice además tantas cosas que había aprendido de los hombres. Había aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subirla. Había aprendido que un hombre no tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, sino ayudarle a levantarse. Había aprendido que la mañana no está asegurado a las personas, aunque sean niños, jóvenes o viejos. Había aprendido que un recién nacido, cuando aprieta con su pequeña manita por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Había aprendido que era muy importante aprovechar a nuestros seres queridos mientras tenía oportunidad para dar una sonrisa, un abrazo, un beso de parte y también parte de su tiempo.
para escuchar sus deseos y necesidades. Y él dijo además en vida que si hubiese sabido que era la última vez que vería a sus seres queridos, los hubiera abrazado fuertemente y les hubiera dicho con todo su corazón: te quiero, perdóname, nunca te olvidaré. Y bueno, él trató de dar algunos consejos y para que sepan vivir aprovechando la vida y el tiempo. Y todo esto lo dijo con un corazón humanista, porque en su reflexión había un acento de tristeza, porque aunque anhelaba vivir, sabía que ya estaba a punto de partir. Completó diciendo que eran tantas las cosas que él había aprendido, pero que realmente no habría de servirle de mucho, porque cuando lo guardaran dentro de esa caja, dentro del ataúd, infelizmente se estaría muriendo. Así que nosotros, sabiendo que al morir tenemos una esperanza en Cristo Jesús, esta misma esperanza invitamos a todo el que escucha en el mundo y en todo lugar, para que pueda hacer esta reflexión acerca de la vida, de cuán pasajera es, que es como la flor del campo, que a la mañana florece y es hermosa, al mediodía marchita y a la tarde muere y después ya no está. Nosotros debiéramos administrar sabiamente nuestro tiempo, sabiendo que hoy puede ser la última vez que veamos a los que amamos y que teniendo oportunidad de demostrarles ese cariño y afecto a nuestros amigos y seres queridos, no lo hacemos. Pero si esto ha sucedido en nosotros, Dios nos está invitando a que lo hagamos, a que podamos caminar sabiamente, aprovechar el tiempo. Dios nos da tiempo también para tener por compañera una esposa, nos da tiempo y nos bendice dándonos hijos, para que también nos gocemos con ellos y con ellas, con nuestras hijas, también con nuestros nietos, nietas, para que todos, para que disfrutemos en el tiempo, para que nos gocemos con la mujer de nuestra juventud. Dios nos da oportunidades para redimir el tiempo, para aprovecharlo sabiamente y no perderlo. Pero en nosotros está la oportunidad y tú y yo, hoy que reflexionamos sobre eso, tener en cuenta estos consejos. Por ejemplo, Jacob trabajó por amor 7 años para poder estar con Raquel y sirvió a Labán, padre de Raquel, por 7 años y aún por otros 7. Y bueno, le parecieron como pocos días porque la amaba. Pero también personas que viven tristes por acontecimientos y tragedias que han venido a su vida. Jacob también lo vivió ya de grande cuando un día supo que fieras habían despedazado a su hijo José. Así le dijeron, pero por la misericordia de Dios no fue así, sino que lo habían vendido a unos ismaelitas que lo llevaron para Egipto y allá lo vendieron como esclavo ante Potifar, pero Dios estaba con él y halló gracia. Y a pesar de pasar diversas pruebas en la casa de Potifar, que fue echado a la cárcel y luego en la cárcel se habían olvidado de él por unos años, pero Dios no se olvidó de él, lo enalteció, estaba con él y luego desde la cárcel se fue a palacio para servir, para ser el segundo de Faraón
Y bueno, entonces llegó el día en que hizo Dios que se volvieran a encontrar José y su padre, José y sus hermanos, y se regocijaron grandemente y supieron que para bien había acontecido toda aquella tragedia que en su momento parecía difícil de soportar, porque aún Jacob todos esos años los vivió y sentía que eran pocos y malos. Miren, en Génesis 47 dice así, en el versículo 7 al 10, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y miren, pues, lo que aconteció. O sea que personas también que han pasado difíciles momentos, pero que Dios tiene la respuesta en el andar del tiempo para sanar las heridas y para volverles la alegría y el gozo. Y bueno, pues ahora darte solo unos consejos para que aproveches bien el tiempo. Dice el libro de Josué capítulo 1 y versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que aquí nos está diciendo, para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, conforme a Efesios 5:16, que leamos la Biblia y que oremos. En Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios nos ayuda para que nosotros podamos, a través de esta palabra, saber qué hacer en momentos difíciles. Y bueno, también en Génesis 39 y versículo 3 dice la palabra que vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así que Dios hace prosperar, se refiere a José, porque todo lo que hacía prosperaba. Y bueno, un consejo de parte de Dios está también en Deuteronomio 4:40, y dice que el que guarda sus estatutos y sus mandamientos, o sea, ¿sí? Y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y pues, ¿cuántos no nos gustaría que nos vaya bien siempre? ¿Sí? Yo quiero bien que me vaya, quiero que me vaya bien en mi matrimonio, quiero que me vaya bien con mis hijas, quiero que me vaya bien con mis yernos, quiero que me vaya bien con mis nietos, nietas. Hoy Dios me ha bendecido con una nietecita, que es la alegría, el regalito que Dios nos ha dado en la familia, y que la misericordia de Él está con nosotros. Pedirle y rogarle, hay gratitud en nuestro corazón. Y bueno, bendecimos a Keren, a Lana,
con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús, y a la familia. Y bueno, también en Deuteronomio 5:33 dice que andemos en todo el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, para que vivamos y nos vaya bien y tengamos largos días en la tierra en que estamos, que poseemos. Y promete también que si ando en el camino que Él me ha mandado, me va a ir bien y voy a tener muchos días. Así que en nuestra palabra no debe estar el no tengo tiempo, sino que siempre brindar los tiempos y pedirle a Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Pero conforme dice 1 Corintios 14:40, que todo lo hagamos decentemente y con orden. Y bueno, este consejo quede en tu corazón y puedas retenerlo, puedas guardarlo, puedas reflexionar y hacer pues un orden, un escrito para que planees bien tu día y sea de bendición. Nunca quites de tu diario hacer el orar, el leer la palabra, el congregarte en un lugar donde se predique la palabra de Dios conforme la Biblia, conforme está escrito, y puedas siempre reconciliarte con tus seres queridos que hayas podido ofender o que te hayan ofendido, para que tu corazón esté predispuesto para el perdón. Hoy todavía es tiempo, pero ya hemos tenido una revelación que se nos dice que ya el tiempo del arrepentimiento y el perdón que se predica está por acabarse, se acaba ya en breve, y hoy todavía podemos entrar. Acuérdense que en el arca que Dios le dio a Noé hacer para que se salvasen, predicó Noé durante mucho tiempo: arrepiéntanse, vengan, vuélvanse a Dios, porque va a venir un diluvio. Pero no lo creía el pueblo y finalmente se acabó el tiempo de la oportunidad. Hoy usted tiene la oportunidad de venir a nuestro Señor, de congregarse en un lugar cercano a su domicilio. Debe haber ahí una iglesia evangélica y donde prediquen la palabra y usted pueda ser edificado. Acérquese y bueno, invitarle a que haga conmigo esta oración para que pueda recibirlo, recibir a nuestro Señor Jesucristo y empezar a caminar con Él. Padre Santo, que usted sea con ellos, Señor. Que usted sea, Padre, poniendo en sus corazones el deseo, el anhelo de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Que usted sea, Padre, poniendo en ellos el deseo de aprovechar bien el tiempo, también para nosotros, Dios nuestro. Que nos ayude a redimir el tiempo, a aprovecharlo, Señor, porque los días son malos, o siendo el tiempo un recurso invaluable, debemos aprovecharlo, y por no ser renovable en nosotros, puesto que día que pasa ya no lo podemos volver a vivir, y vamos caminando hasta poder a completar el número de nuestros días, si usted nos los permite, sabiendo que nuestro tiempo es frágil y que usted nos ha enseñado de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdenos, Dios, ayúdenos, Padre Santo, porque, Señor,
Nosotros somos como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Pero en Cristo hay esperanza, Señor Dios nuestro, y queremos, Señor, caminar con usted. No queremos perdernos, Dios nuestro, sino llegar, Padre, como obreros aprobados, que no tuvimos de qué arrepentirnos y que usamos bien la palabra de verdad y aprovechamos bien el tiempo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.